Hola a todos. Queremos enviar un saludo fraterno y un abrazo cariñoso, dándoles la bienvenida a este espacio del estudio del folleto de escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 7, titulada El pacto con Abraham. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición del cielo. Señor eterno, cuánto te agradecemos por tu misericordia derramada sobre tu pueblo hasta este momento. Queremos agradecerte por la vida y por el privilegio que nos permites cada mañana de poder estudiar tu palabra. Hoy hemos llegado a la finalización de una lección más y con ella grandes enseñanzas. Enseñanzas que fortalecen nuestro espíritu. Enseñanzas que nos ponen más cerca de tu presencia. Enseñanzas que van a contribuir a lograr esos cambios positivos en nuestro carácter y en nuestra vida espiritual, a fin de ser el tipo de cristiano que tú esperas que seamos. Ven con nosotros, acompáñanos en este repaso y que tu espíritu siga impresionando nuestro conocimiento a través del estudio de tu palabra. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como lo decíamos, hemos llegado a la lección número 7 y el versículo de memoria reza de la siguiente manera en Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Génesis 15 nos muestra la formalidad del pacto de Dios con Abraham. Este pacto, de acuerdo al autor de la lección, es el segundo que Dios establece con la raza humana. El primero fue establecido con Noé, y ambos pactos involucran a generaciones, a naciones, a personas. Y ambos pactos son parte del pacto eterno. El deseo de Dios ha sido siempre traer salvación a la humanidad. Eso es lo que conocemos del corazón dadivoso de Dios, del corazón gracioso de Dios, lleno de gracia, lleno de oportunidades, de tal manera que podamos entender su voluntad y podamos encontrar salvación. Vemos que en esta cuestión del pacto con Abraham es Cristo mismo quien habla a Abraham en visión, asegurándole que Él es su escudo y su más grande galardón. Ahora, contextualizando la situación por la que Abraham está pasando, este está deprimido por los presentimientos. Este está en cierta, podríamos decir, en un ambiente que le provoca inseguridad, inestabilidad. Y ahora él está buscando, él está embebido en sus pensamientos y no puede aceptar la promesa que Dios le hace, como en otras ocasiones lo ha hecho. Por lo tanto, el patriarca ruega por una evidencia tangible que pueda verse, medirse, de tal manera que pueda darle seguridad de que realmente la promesa se va a cumplir. Ahora, pero ¿cómo se cumpliría la promesa del pacto sin un hijo? Muy interesante.
Abraham se proponía adaptar a Eliezer como hijo y heredero, según nos muestra Génesis 15:2. Dios le asegura que tendría un hijo propio, el cual sería su heredero. Luego Dios le lleva fuera de la tienda y le muestra todo el firmamento y le dice, cuenta las estrellas. Así como es de enorme la cantidad de estrellas que está en el cielo, así será tu simiente. Esto tranquiliza a Abraham y ya muestra una actitud diferente. La palabra dice que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Bien, hasta acá he puesto los puntos importantes de este pacto abrahámico según como se le mostró a la sierva del Señor y se registra en Patriarcas y Profetas, la página 130. Ahora, rayando los 100 años, Dios vuelve a repetir la promesa de un hijo concebido por su mujer, revelándole el nombre con el que asentará a este pequeño niño, que se convertirá en el cumplimiento de la promesa. Y finalmente Abraham cree que este hijo es Ismael, cuya procreación viene de una relación lícita, según la costumbre de la época, pero ilícita ante los ojos de Dios. Entonces, en este panorama que he planteado, fundamentándome en la página 130 de Patriarcas y Profetas, es donde vamos a colocar los fundamentos del desarrollo de la lección de esta semana que concluye. Ahora, quisiera compartir estas hermosas palabras registradas en Obreros Evangélicos, la página 273. La mensajera del Señor dice: las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son el resultado de complicadas discusiones, amplias facilidades, extensa influencia o abundancia de recursos. Se obtienen en la cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los hombres se toman de su brazo poderoso. Miren qué precioso esto. No es discusiones complicadas, el desarrollo de fórmulas matemáticas complicadas. No, no, no. Es delante de la presencia del Señor, cuando los hombres se acercan a Dios, se humillan a Él, se toman de su brazo poderoso para encontrar su apoyo. Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración, dice ella. Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Vean ese concepto de fe. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Qué fundamental es esto que Elena de White nos plantea. La fe es confiar en Dios. La fe significa creer que Dios nos ama y sabe todo lo que necesitamos. Y que nosotros confiamos de que las cosas sean hechas en nuestra vida de acuerdo como Él las ha estipulado y en el tiempo de Él. No como yo quiero que sean,
ni que se realicen en mi tiempo. Cuando esto ocurre, caemos en la desesperación y perdemos la paciencia. Y lo que viene es hacer locuras y meternos en más problemas. Así como le ocurrió a Abraham en su momento. Ahora hablemos un poco acerca de la fe de Abraham. Queda claro que Abraham le creyó a Dios y eso fue suficiente para ser justificado, ya que el patriarca comprendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Y por eso se le contó como justicia, un punto a su favor. Ahora, los egipcios adoraban a la diosa Maat, hija de Ra. Era la diosa de la justicia. Y todo individuo tenía que medir su propia justicia con la justicia de esta diosa. En aquel entonces la gente tenía que ganarse su propia salvación. ¿Te suena esto a doctrina católica? ¿Debo hacer algo para ganar mi salvación? ¿Debo confiar en las obras para ganar mi salvación? Eso es lo que así veían los egipcios esta situación. Entonces debe quedar claro, somos salvos únicamente por la gracia de Dios, no por lo que hacemos. Si lo que hacemos es lo ideal, ¿de qué sirve si ya Dios determinó destruirme o no salvarme? Dios se goza cuando mis acciones revelan que mi confianza está en Él y mi fidelidad hacia Él es inconmovible. A Dios le agrada lo que hago cuando mis acciones se apegan a sus requerimientos, a sus mandamientos. Dios se goza en mi obediencia porque por su gracia Él decidió antes darme salvación. Primero es la gracia salvadora de Dios. Luego viene todo lo demás, las obras, todo lo que hacemos. Y esas obras que hacemos son de alta estima para el Señor cuando se apegan a sus requerimientos. Pero analicemos algo interesante. ¿Hasta qué punto le creyó Abraham a Dios? Planteo esto porque la desesperación de no ver el cumplimiento de la promesa lo obligó a buscar otras opciones para la llegada de ese hijo añorado y a pedir una señal visible para confirmar su fe. ¿Cómo es esto? Bien, lo que trato de decir es que Abraham confió en la promesa porque estaba saliendo de los labios de Dios. Ahora, el cumplimiento de esa promesa, la llegada de esa promesa, en el tiempo en que él quería, fue lo que comenzó a ser un problema. A Abraham le faltó someterse al tiempo de Dios. Someterse no solo a la promesa, sino al momento oportuno en que Dios desarrollaría la promesa. La sierva del Señor menciona lo siguiente. El patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellas se cumplirían. Esa fue la razón por la cual él pidió una señal. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. Y esto lo hemos estudiado en otras lecciones.
en conformidad con las indicaciones divinas. Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Y hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Ahora es interesante cómo plantea la cuestión de las aves que son utilizadas en este sacrificio para consolidar el pacto. Tanto el Tanaj como la Torá muestran de que las aves no fueron partidas porque las aves representan al linaje humano. Las otras ofrendas fueron partidas porque representan la fidelidad de Dios en cumplir el pacto. Los hombres somos los que incumplimos los pactos que hacemos con Dios, pero Dios siempre es fiel a lo que promete, a los acuerdos que llega con el hombre. Qué bonita enseñanza. A pesar de que Abraham había confiado en lo que Dios le había dicho, habían dudas dentro de Abraham, el padre de la fe. ¿Qué dudas? Abraham aceptó la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliera su palabra a su manera y en su tiempo, y no en el tiempo de Abraham. Lo habíamos planteado antes. ¿Por qué Dios tardó la promesa? Bueno, para probar la fe de Abraham en el poder de Dios. Pero lamentablemente fracasó en la prueba. Y luego aparece la propuesta indecente que, aunque fiel a la costumbre, no era bien vista por Dios. Y así se expresa en la página 141 de Historia de los Patriarcas y Profetas. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. ¿Oyen ustedes esto que acabamos de leer? Con respecto a la relación de Agar y Abraham, hay tantas opiniones, hay tantas formas de pensar, tantas ideas que salen de la cabeza. Algunos dicen, qué bonito fuera que si mi esposa no tiene hijos, pues yo pueda meterme con mi sierva. Recordemos que esta era una costumbre del mundo conocido, de aquella cultura, pero no era bien vista por Dios. Lo acabamos de leer. Por otro lado, no era una cuestión de que, bueno, voy a darte mi sierva y eso. No, no. La sierva del Señor dice de que Abraham se casó con Agar. Ahora, ustedes pueden ver qué doloroso es para una mujer que ama tener que compartir a su esposo. Por eso es que la sierva del Señor dice que la poligamia se había difundido por toda la tierra y había dejado de ser considerada un pecado. Para Dios sigue siendo pecado. Tanto Sarai como Abraham vieron esa oportunidad
para poder ayudarle a Dios al cumplimiento de la promesa. Qué tremendo. Dios no necesita nuestra ayuda. Cuando Dios dice algo y el hombre mete sus manos, lo arruina. Es triste esto, pero esa es la hecatombe humana, esa es la historia de la humanidad. Cuando queremos ayudarle a Dios sin que Él nos lo pida, arruinamos todas las cosas y acarreamos muchos más problemas. ¿Cómo actúa la incertidumbre y la duda en el ejercicio de la fe? Dios otorga luz para guiar a los que honestamente anhelan la luz y la verdad. Pero no es su intención eliminar toda causa de incertidumbre y duda. Él da la evidencia necesaria para establecer la fe. Y luego requiere que los hombres acepten la evidencia y ejerciten la fe. Imagínense ustedes, Dios no erradica la incertidumbre y la duda. ¿Será que Dios me llama? ¿Será que este proyecto que voy a iniciar viene de Dios? ¿Será que Dios va a acompañar este proyecto? Siempre hay incertidumbre y duda. Dios no las elimina. ¿Pero por qué? Hay una razón. Dios va a mostrar evidencias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los hombres? Aceptar esas evidencias y ejercitar nuestra fe. Recordemos que la fe se ejercita en la tribulación. Tómelo en cuenta siempre. Esto que leímos se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 283. Analicemos otra pregunta. ¿Cuán importantes son las evidencias en la formación y en el ejercicio de la fe? Vean lo que ella dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 229. No es preciso que permanezca en la incertidumbre y la duda. Satanás está al alcance de la mano para sugerir una gran variedad de dudas. Pero si abre los ojos a la fe, encontrará suficientes pruebas para creer. Sin embargo, Dios nunca eliminará las causas de la duda. Quienes prefieren permanecer en un ambiente de dudas e incredulidad pueden disfrutar de un privilegio nada envidiable. Dios da suficientes pruebas para que las mentes sinceras puedan creer. Pero quien, amparándose en la existencia de ciertas cosas que esta mente finita no puede entender, no reconoce el peso de la evidencia y quedará en el ambiente frío y helado de la incredulidad y la duda. Su fe naufragará. Jesús jamás elogió la incredulidad, jamás planteó dudas. Sus milagros fueron prueba para su nación de que Él era el Mesías. Aún así, algunos consideraron que dudar de Él era una virtud y, razonando según la mente humana, en todas y cada una de las buenas obras del Salvador encontraron algún aspecto digno de censura o cuestión. Hoy en día el hecho de dudar, y esto también lo menciona ella, el hecho de dudar demuestra elocuencia, mucho conocimiento. Hay personas que se creen saber mucho, confían tanto en su conocimiento, en sus propias ideas, que esas evidencias que Dios muestra no le toman importancia. Pero querido hermano, hermana y amigo que me escuchas, no solamente estoy hablando de lo que ocurre en el mundo secular. Lamentablemente también dentro de nuestra iglesia ocurre esta situación.
Podemos ver a diario teólogos nuestros que hablan en nombre de sus propias ideas, de su propio pensamiento, de sus propias conceptualizaciones, dejando a un lado las evidencias que Dios da a través de los testimonios inspirados. Y por eso es que mucha corrupción está entrando a nuestra iglesia, mucho secularismo. Se dignifica y se eleva el pensamiento humano en contraposición a las evidencias que Dios ha dado para que este pueblo encuentre la santidad que tanto añora Dios ver en cada uno de nosotros. Tremendo. La recompensa inmediata que obtengo por hacer las cosas como yo digo, ignorando lo que Dios ha dicho, es la siguiente: más problemas. La desesperación no es buena compañera. Dos cosas importantes: hay que ser pacientes y hay que aprender a esperar en Dios. Hablemos de la paciencia, una característica del pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El pueblo de Dios es paciente. Por impaciencia muchos se han apartado de la iglesia. Por impaciente muchos han negado la fe y han regresado a la mundanalidad. ¿Cómo se ejercita la fe? A través de las pruebas. ¿Para qué me sirve la fe? Oigan lo que dice Santiago 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. A través de la paciencia adquiero perfección de carácter. Porque en la espera del cumplimiento de una promesa ocurren muchas cosas. Satanás me asaltará con las dudas, me asaltará con incertidumbre, pero en esa lucha mi fe comenzará a fortalecerse, se engrandecerá a medida que yo pueda asir el brazo poderoso de Dios. Y finalmente pueda ver con mis propios ojos la materialización de la promesa. Romanos 5, 3, 4 nos dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Maravilloso. Buscar que las cosas se hagan a mi tiempo me acarrea más problemas. Buscar que las cosas se realicen de acuerdo a mi propia forma de ser o forma de pensar me trae problemas. Debo aprender a ser paciente y a esperar en Dios. Hablemos de esperar en Dios. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, dice Salmo 27:14. Nuestra alma esperó a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, dice Salmo 33:20. Resignadamente, o en otras versiones dice, pacientemente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Queridos hermanos y amigos, esta no es cuestión de presionar a Dios para que cumpla en el tiempo que yo quiera la promesa que me ha hecho. No. Yo declaro, yo levanto muros, yo hago esto. En el nombre de Jesús queremos obligar a Dios que haga lo que ha prometido. No. Esto no es así. Paciencia y esperar en Dios. Ese es el método bíblico.
Porque Dios no solamente espera la materialización de una promesa, sino que está buscando que a través de la prueba de la fe, nuestra fe se desarrolle, nuestra confianza en Él aumente más y lleguemos a ser cristianos perfectos. ¡Qué maravilloso! Apliquemos esto a nuestra vida hoy. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 283. La persona que estudie la Biblia con espíritu humilde y dócil, encontrará en ella una guía que señala el camino de la vida con una exactitud que no falla. ¡Wow! Este es un consejo de oro, ¿eh? Lo repito nuevamente. La persona que estudie la Biblia con espíritu humilde y dócil. ¿Cuántos se acercan a la Escritura para estudiarla, para leerla con sus propias ideas, pero cuando terminan de hacerlo, siguen con las mismas ideas? Ese no es tener un espíritu humilde ni dócil. Quien estudia la Biblia con espíritu humilde y dócil, encontrará en ella una guía. Si soy humilde y dócil, entonces la Biblia va a ser una guía para mí, de lo contrario no lo será. Una guía que señala el camino de la vida con una exactitud que no falla. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Y las cosas no te han salido como esperabas por ser cristiano. ¿Será que te has acercado a Dios con un espíritu indomable, no humilde, no dócil? Y ella sigue diciendo, pero mis hermanos y hermanas, ¿de qué sirve el estudio de la Biblia a menos que practiquéis las verdades que ella enseña? No es solo leer, hay que practicar. Ese santo libro no contiene nada que no sea esencial. No se revela nada que no se aplique a nuestras vidas actuales. Mientras más profundo sea nuestro amor por Jesús, más alta será nuestra estima de la palabra como la voz de Dios que nos habla directamente. ¡Qué maravilloso! Por eso lo dije un día en una de las iglesias donde estuve predicando. El día que amemos este libro, ese día nuestra vida cambiará. El día que amemos la palabra de Dios como Dios quiere que la amemos, amaremos a Dios como Él quiere que le amemos y podremos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne ya no lo voy a vivir como yo quiero, sino que lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso, qué lindo esto. No cometamos el error de Abraham, querer ayudarle a Dios cuando no necesita nuestra ayuda. Nada hay imposible para Dios. ¿Tienes un familiar enfermo? ¿Tienes un hijo enfermo? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes dinero para llevar comida a la casa? No te desesperes. Ten paciencia. Pacientemente espera en Jehová. Él oirá tu clamor. Él siempre aparece, no cuando tú quieres, sino cuando Él lo considera necesario. Si Él aparece cuando yo quiero, entonces voy a salir diciendo que puedo manejar a Dios. Cometeré el error de que ante cualquier situación quiera yo que Dios me haga las cosas rápido. Dios aparece en nuestra mayor debilidad.
que no se diga que por nuestra mano obtuvimos algo, sino que para la gloria de Dios es que ocurren todas las cosas. Qué maravilloso principio. Y llegamos así a la señal del pacto abrahámico. Dios había prometido a Abraham aumentar y bendecir su descendencia. Cuenta las estrellas del firmamento. Así será tu descendencia. Pero ¿cómo será esto? Le dice Abraham. ¿Cómo voy a cumplir esto? ¿Cómo se va a cumplir esto en mi vida si no tengo hijos? Lo único que tengo es a alguien que pues es mi sirviente. Siempre me ha servido. A través de él será. Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Interesante. ¿Cómo Dios podrá hacer eso? Lo imposible lo hace Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Y aun si las cosas no salen como las esperamos, Dios sigue teniendo el control de todo. A veces oramos porque un familiar se sane, pero finalmente muere. Dios no me escuchó. Es la voluntad de Dios. A Dios le parecía bien mandar al descanso a nuestro familiar. Eso también es fe, aceptar lo que no esperamos, sino que toda nuestra confianza está puesta en el Altísimo. Ahora va a establecerse una señal del pacto entre Dios y Abraham. ¿Qué función tendría el rito de la circuncisión en la vida del patriarca Abraham? Vamos a hablar de la circuncisión. ¿Qué función ocuparía esta en la vida del patriarca? ¿Qué significaba ese rito de la circuncisión en la vida de Abraham y sus descendientes? ¿Cuál era el compromiso que Abraham y sus descendientes adquirirían con ese rito de la circuncisión? Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 132, responde estas preguntas. En ese tiempo el rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, según lo revela Romanos 4:11, y ella lo cita. O sea que Abraham creyó en Dios siendo incircunciso. Entonces la circuncisión en Abraham tendría la función de un sello de justicia por la fe que él mostró cuando no era circuncidado. Este rito había de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios y por consiguiente separados de los idólatras y aceptados por Dios como su tesoro especial. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo antes de la promesa? Sé perfecto delante de mí. Y luego Él comienza a describir la promesa. Las promesas de Dios son condicionales. Qué bonito fuera que solo porque soy cristiano Dios está obligado a bendecirme. No. Grandes bendiciones, grandes proyectos están ligadas a una gran condición, la obediencia. Sé perfecto delante de Dios y Él cumplirá. Por este rito se comprometían a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con Abraham. No debían contraer matrimonio con los paganos, pues haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley. Serían tentados a participar de las prácticas pecaminosas de otras naciones y serían inducidos a la idolatría. Interesante. ¿Qué es la fe para salvación?
bien, veamos qué dice la sierva del Señor. En Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 458 y 459. La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como a un Salvador personal, segura de que Él puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante Él. Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino. Y aquí ella cita Deuteronomio 30 del 11 al 14. ¿Quién circunda el corazón? Mensajes Selectos, tomo 1, página 458 y 459. Es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor de principio a fin. El pecador que perece puede decir, soy un pecador perdido. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, según Marcos 2:17. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Qué lindas palabras. ¿Cuál era la condición del pecado, del pacto? Y aquí viene lo que decíamos al inicio. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 132. Cuando hacía casi 25 años, que Abraham estaba en Canaán, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y está citando Génesis 17 del 1 al 16. Con reverencia el patriarca se postró y el mensaje continúa así. Yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Como garantía del cumplimiento de este pacto, su nombre, que hasta entonces era Abram, fue cambiado en Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. El nombre de Sarai cambió por el de Sara, que significa princesa, pues dijo la divina voz, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. La condición del pacto, ser perfecto. Camina rectamente delante de mí. Y entonces fueron circuncidados. Y ya leímos. La circuncisión sería el sello de la justicia de la fe. Significaría para Abraham y sus descendientes que ellos habían sido apartados para Dios para obedecerle eternamente, para apartarse de las otras naciones, de sus costumbres, de la idolatría y dedicarse únicamente y exclusivamente a Dios, el Creador. Hermanos, no solo pidamos, también cambiemos nuestra actitud, nuestra forma de ser. Si Dios nos bendice en nuestros pecados, entonces vendrá a nosotros un conformismo tal que no querremos cambiar cuando se nos invite a ser diferentes, porque estaremos acostumbrados que Dios, hagamos cambio o no los hagamos, Él siempre actúa en nosotros. Las cosas no son así. Dios exige de nosotros perfección, que nos decidamos por Él, y entonces esas grandes cosas que esperamos aparecerán. No solamente porque somos cristianos, ¿sí? Acuérdense de aquel texto en Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes,
Solo porque soy cristiano, los ángeles de Dios están obligados a acampar en mí. No, no. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen a Él. En muchas ocasiones, en su infinita misericordia, los ángeles han rescatado a gente que ni idea tienen de Dios. Pero muchas veces Dios utiliza esas acciones para estremecer el corazón y que la gente reconozca a Dios. En nuestro caso, que no hemos llevado una vida cristiana perfecta, recordemos que los ángeles de Dios estarán con nosotros si nosotros tememos a Dios. La bendición de Dios estará en nosotros si nosotros nos hemos decidido por Dios y confiar en Él. ¿Qué de ese hijo de la promesa? El privilegio concedido a Abraham y a Lot no se nos niega. ¿Recuerdan cuando esos 3 varones llegaron? Qué bonito es el servicio. Qué bonito es tener ese espíritu de hospitalidad. Aquellos 3 varones que llegaron y visitaron a Abraham, en medio de ellos, uno de ellos era Cristo. Ven lo que la sierva de Dios dice, el privilegio concedido a Abraham y a Lot, ambos recibieron la visita de los ángeles. El privilegio concedido a Abraham y a Lot no se nos niega. Cuando mostramos hospitalidad a los hijos de Dios, también nosotros podemos recibir a seres celestiales en nuestras moradas. Aún en la actualidad los ángeles entran en forma humana en los hogares de la gente y son agasajados. Los cristianos que viven a la luz del rostro de Dios están siempre acompañados por ángeles invisibles. Y estos seres santos dejan tras sí una bendición en nuestros hogares. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 344. A menudo sucede ver ángeles en forma humana en las asambleas de los justos. Y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia. Así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Aquellos ángeles aparecen. Abraham les sirve, los atiende bien. Uno de ellos es Dios, es Cristo. Platica con él, ratifica la venida de ese hijo. Sara muestra una risa burlesca y Dios la escucha y le dice, ¿por qué te ríes? No, yo no me he reído. Sí, te reíste, le dice Dios. Tremendo. A veces nos cuesta creer que Dios es poderoso para cambiar muchas cosas. Y saben, nuestro orgullo nos ciega. La promesa de Dios se cumplió. Aquel viejo, aquella mujer, cuyo deseo por su marido y las costumbres de las mujeres había cesado, ya no habían óvulos que fecundar. Lo imposible para Dios. La palabra de Dios se cumplió en Abraham y lograron chinear una criatura en quien la simiente de Dios se continuaría. En medio de las promesas, en medio de nuestra agitada vida cristiana, no olvidemos la hospitalidad. Qué triste es estar inmersos en nuestros programas de iglesia, sábados, domingos, miércoles, y en nuestro corre, a lo que nos hemos acostumbrado a llamarle guardar el sábado, lleno de reuniones, lleno de un montón de asuntos y que programas, y parece ser que el sábado el programa es el más importante del día. Perdemos la bendición de Dios porque no hemos entrado a su reposo. Y en ese trajinar, en ese corre, nos olvidamos si nuestro hermano y nuestra hermana tienen algo para comer.
Qué triste ver que hay hermanos que la pasan mal dentro de sus iglesias. No tienen nada para comer. Y para sus hermanos, para los feligreses, la vida sigue siendo igual. Y lo más triste, hermano, es que creemos que así nos vamos a salvar, cumpliendo las formas, solamente obedeciendo lo que el programa nos dice y que no se salgan de aquí. Veamos más allá, veamos la necesidad de nuestros hermanos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las garantías y los privilegios de ser un adventista del séptimo día? ¿Solo bautizarme y entregar diezmos y ofrendas? ¿Eso es todo? ¿Cuáles son los beneficios que obtengo por ser adventista del séptimo día? Soy parte de una cofradía que se interesa por mis problemas, que se interesa por mí, que puedo sentir su apoyo. El libro de Hechos dice que la gente llevaba todo a los pies de los apóstoles y ellos repartían equitativamente a todos. ¡Ja! ¿Se hace de igual manera hoy? Bueno, hay mucha tela que cortar. No olvidemos la hospitalidad. Recordemos lo que la sierva de Dios dice. También nosotros podemos gozar de lo que gozó Abraham y Lot. La visita de los ángeles. Cuando visiten nuestra casa, entonces, dejarán una estela de bendición en ella. Y finalmente se nos habla de Lot en Sodoma. Dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. ¿Ven? Cristo era quien había visitado en forma de ángel a Abraham. En forma de ángel, no es que Cristo sea un ángel. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Imagínese usted, un pecador intercediendo por los pecadores. Una vez lo había salvado mediante su espada, ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En su súplica no había confianza en sí mismo ni jactancia en su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo el mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu debe tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. Historia Patriarcas y Profetas, página 134. ¿Qué ocurrió con los rebeldes habitantes del mundo antediluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé, se entregaron al pecado con mayor abandono que nunca antes y duplicaron la enormidad de sus prácticas corruptas. Aquellos que se niegan a reformarse rehusando aceptar a Cristo no encuentran en el pecado nada que los reforme. Su mente está resuelta a seguir albergando el espíritu de rebelión y no se ven ni nunca se verán obligadas a la sumisión. El juicio que el Señor trajo sobre el mundo antediluviano declaró su incurabilidad. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del territorio más hermoso del mundo estaban irreversiblemente entregados al pecado. Finalmente el fuego y azufre del cielo consumieron todo lo que había, excepto a Lot, su esposa y 2 hijas. La esposa, al mirar hacia atrás, desoyendo la orden de Dios, se volvió una estatua de sal. Bueno, hay un cambio drástico, ¿no? Venimos de la promesa y caemos en Lot. ¿Qué podemos rescatar de esta historia de Lot? ¿Estará representada nuestra vida en Lot o en su esposa?
Todos sabemos que un día hemos de salir de las ciudades al campo. Todos lo sabemos como adventistas. La gran pregunta es, ¿vamos a salir cuando sea el momento? Eso es otra cosa. Nuestra actitud, nuestra forma de vivir está convirtiendo en fábula las más grandes verdades de la palabra de Dios. Por eso es que a la gente le cuesta creer. Porque como adventistas no vivimos como que esperáramos una ley dominical, como que esperáramos un gran tiempo de angustia. La gente ve en nosotros acomodamiento, como que esperamos un milenio venturoso. Lo mismo que el catolicismo. Tremendo. Cuán arraigada está nuestra alma a las cosas celestiales y cuán arraigadas están a las cosas mundanales, a un celular, a un vehículo, a una casa bonita, muebles bonitos, a un plasma. El corazón de la mujer de Lot estuvo allá y la llevó a desobedecer la orden que se les dio. No vean atrás. Quiero que nos quedemos con dos cosas. La primera, Dios cumplirá lo que ha prometido, porque es Dios y Él no rompe sus pactos. Pero es necesario que consagremos nuestra vida a Él para recibir su bendición. Dios no necesita nuestra ayuda. Debemos ser pacientes y esperar en Él a que las cosas ocurran en el tiempo que Él ha establecido. Toda bendición también tiene una enseñanza para nosotros. Y en segundo lugar, nuestra vista debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No olvidemos que somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Sí, en este mismo mundo la tierra será renovada y aquí será la vida eterna, sí. Pero estoy hablando de nuestra vida desperdiciada por el pecado. Somos peregrinos y extranjeros. Aspiramos a una transformación de vida, a una vida imperecedera que Dios nos dará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Querido hermano y hermana, amigo, amiga que me escuchas, que esta lección puede enseñarte que Dios cumple lo que promete, pero debes estar a cuentas con Él. Y que nuestra fe debe ser inquebrantable ante Dios. El materialismo no debe pesar. Nuestra confianza en Dios debe pesar más que cualquier otra cosa en este mundo. Que el Señor te bendiga y te ayude a amarle más, a crecer espiritualmente y a ser condescendiente con tus semejantes. Es mi deseo y oración. Nos vemos en la próxima.